Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En este día quiero compartir acerca de las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció estando colgado en el madero el día de su muerte y su crucifixión. La vía dolorosa es lo que llaman ese recorrido que Jesús hizo por las calles de Jerusalén el día que iba a ser crucificado. Era costumbre de los romanos que los condenados que iban a ser crucificados, tenían que cargar una cruz y llevarlos por las calles más populosas de la ciudad. Así atraían a la multitud para presenciar la ejecución, ya fuera por compasión o por curiosidad. Después de haber sido azotado, haber sido golpeado, nuestro Señor Jesús se encontraba tan débil que no pudo seguir cargando la cruz pesada. Y los soldados obligaron a cargar la cruz a Simón de Cirene, un viajero procedente de esa ciudad localizada en Libia, donde había una fuerte colonia judía. Los soldados llevaron a Jesús y a los delincuentes hasta el monte Gólgota, lugar ubicado probablemente en la parte occidental de Jerusalén. Y estando allí le ofrecieron al Señor algo de beber para mitigar sus dolores, pero él no quiso beber. Él tenía que cumplir lo que el Padre ya había dispuesto. Las 6 horas que nuestro Señor Jesucristo pasó allí antes de expirar, los 4 evangelistas lo describen con sencillez esta crucifixión de Jesucristo. Todo el tiempo nos da la impresión de que el Señor permaneció pasivo durante esa experiencia, porque se tenía que cumplir la palabra de Dios, que dice en Isaías 53, que como oveja delante de sus trasquiladores fue llevado, enmudeció y no abrió su boca. Ahora, ¿por qué los evangelistas no describen con más detalle el horrendo acto de crucifixión? Porque es el hecho y no los detalles lo que nos debe de interesar. Para los romanos la crucifixión de Jesús no era más que la ejecución de un criminal más, como los otros 2 crucificados junto con él. Lo trataron como un malhechor, llegando a hacer el acostumbrado reparto de sus vestidos entre los verdugos que lo ejecutaron. La crucifixión era la muerte más dolorosa que podía existir o que podía tener una persona. Algunos crucificados tardaban hasta 4 días en morir. El dolor y a la angustia de Jesús se sumaron los vituperios, los escarnios que le dirigían la gente que lo observaba. Lo podemos ver en el Salmo 22. Las palabras irónicas de los principales sacerdotes que decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, encierran una gran verdad. Él debía morir para que los demás viviésemos. Los que dijeron aquellas palabras ignoraban que el siervo de Jehová estaba dando su vida en rescate por muchos. El Señor estuvo colgado en esa cruz durante 6 horas antes de morir. Dicen que era la hora tercera cuando lo crucificaron, según Marcos 15:25, y expiró cerca de la hora novena, según Mateo 27, 46 al 50. Los judíos dividían el día en 4 partes iguales y las horas se contaban desde el amanecer, así como la noche también estaba dividida en 4 vigilias. Cristo fue crucificado a las 9 de la mañana, al mediodía era la hora sexta, surgieron las tinieblas y Él entregó su espíritu a las 3 de la tarde, que era la hora novena. Las 7 palabras de Jesús que Él habló, estas 7 palabras que Él habló allí estando en la cruz, tienen un gran significado y vamos a verlas inmediatamente qué significan estas 7 palabras. La primera palabra que Jesús dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta era una palabra de perdón. Estas fueron las primeras palabras en la cruz. Fueron en plegaria para pedir perdón por sus verdugos y posiblemente por sus enemigos judíos, que no se daban cuenta de la enormidad de su crimen. Segunda palabra que el Señor Jesús exclamó ahí en la cruz del Calvario fue una palabra que dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
se lo dijo al ladrón que estaba a su mano derecha, que lo reconoció a él como su Salvador. Era una palabra de esperanza. Estas palabras de Jesús al ladrón arrepentido nos enseñan que la salvación no depende de las buenas obras ni los sacramentos. El ladrón nunca se había bautizado ni había tomado la cena del Señor. Había llevado la mala vida de los bandidos, pero ahora demostraba arrepentimiento, reconociendo que el castigo que estaba sobre él y que él estaba sufriendo era merecido, mientras que Jesús era inocente. También se destacó por su fe al reconocer que aquel Galileo moribundo era el Rey divino, el Salvador. Su ruego fue: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creía que Cristo vendría a reinar en algún momento y que lo podía llevar al cielo. No sabemos cómo había nacido esa fe así, pero es obvio que fue salvo por arrepentimiento al depositar su confianza en Jesucristo. En el momento de la muerte, el alma del creyente va directamente al cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Tercera palabra, se refiere a su madre. Le dije: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Era una palabra de provisión. Juan, el discípulo, y María, la madre de Jesús, se habían acercado a la cruz. En lugar de pensar solo en sus propios padecimientos, el Señor quiso cumplir en ese momento una obligación filial: confiar a su madre a los cuidados de Juan, el cual sustentaría como un verdadero hijo. Cuarta palabra fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un grito de desolación. En estos momentos Jesús entró plenamente dentro de la angustia predicha por el salmista David a través de sus propios padecimientos, según el Salmo 22:1. Esta es la primera palabra pronunciada por Jesús después de caer en las tinieblas sobre la tierra, poco antes de su muerte. En medio de la oscuridad, gloria a Dios. En medio de la oscuridad se oyó el angustioso grito del crucificado. ¿Acaso había envuelto también su alma aquellas densas tinieblas? Pensaba que el Padre lo había abandonado en manos de los hombres y Él le ha retirado su amor. Estar separado de Dios es la gran consecuencia del pecado. Es el castigo más horrible del infierno, que es la pena eterna de perdición. Excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, ¿abandonó realmente a su Hijo el Padre? No, puesto que Dios estaba con su Hijo reconciliando el mundo consigo mismo, según 2 Corintios 5:9. Sin embargo, parece como si en estos momentos hubiera cortado su comunión y se hubiera ocultado, por lo que Jesús se sintió abandonado, experimentó el castigo del correspondiente a los pecados del mundo. Quinta palabra, tengo sed. Es una palabra de angustia física. Este grito dio forma a la más terrible de las expresiones del sufrimiento físico, pero hizo más. Cumplió la inspirada profecía que había predicho los sufrimientos del Mesías. Sexta palabra, consumado es, la palabra de triunfo. ¿Qué quedaba consumado? Todos los padecimientos por nuestros pecados, toda la obra de la redención, toda su visión terrenal. No estaba hablando como mártir, sino como un triunfador que ya podía decir: he acabado con la obra que me diste. Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta era una palabra de confianza, una palabra de confianza. Después de comprender que su obra había quedado consumada y que producía gloriosos frutos de salvación, el Hijo encomendó su espíritu al Padre, mostrando una confianza total en su inmenso amor. El hecho de que clamara a gran voz indica que todavía tenía fuerzas y que se entregaba voluntariamente su vida. Gloria a Dios.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra, Padre de la gloria, cumple el propósito por la cual ha sido enviada, Señor. Tu palabra dice que ella no volverá vacía, Señor, sino que cumplirá el propósito por el cual tú lo has enviado, Padre. Que sea una palabra de bendición para cada oyente de esta gloriosa palabra. En estos momentos en que celebramos la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pero Él resucitó, Él resucitó, Él resucitó y está vivo, y porque Él vive, yo vivo, y porque Él vive, tú vives. Gloria a Dios. Dios te bendiga.